Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Sorcerer Supreme número 7, con guión de Steve Orlando y arte de Bernard Chang. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza con Wanda, quien comenta que hay muertes en Londres, acechando sobre el Sanctum Sublimium. El Healing Sanctum es ahora el epicentro de un hambriento campo destructivo. Toda la materia y la magia están siendo devoradas. Los magos mueren, y sus hechizos son destruidos junto con ellos. Varios hechiceros tratan de detener lo que sucede. De repente, alguien que se parece a Erika Harkness, Crimson Curse, de la Tierra 982, pide ayuda porque el campo destructivo la está absorbiendo. Pero, para su sorpresa, varios hechizos de amarre la salvan y la sacan de allí. Wanda comenta que el ataque repicó en el Sanctum Sanctorum. Ella respondió tan rápido como un pensamiento. Pero igual fue demasiado lenta. Wanda se revela finalmente. Se recuerda a sí misma que ella es Wanda Maximoff, la Sorcerer Supreme, la hechicera suprema, pero está en desventaja. Su Hex salvó a un solo estudiante, pero para poner fin a esta masacre, debe comprender el campo de destrucción. Por suerte, tiene un aliado, el Eye of Agamotto, el Ojo de Agamotto, cuya mirada revela el pasado. El ojo le muestra que se enfrenta a un arma antigua. También revela a un mago en agonía, que exclama que se trata de la Maniac Maw, las fauces maníacas, la necropsia, y entonces su cuerpo comienza a deshacerse. Wanda comenta que, por culpa de la necropsia, el orbe en el centro de la destrucción mató a Archimago, el maestro del Sanctum. Esto debe ser detenido. No hay tiempo para delicadezas, pero hay un hechizo enterrado en los registros de Stephen Strange. Una vez él se enfrentó a la cruel estigmata. Este demonio afirmaba gobernar la segunda dimensión, pero era una mentira. Intrigado, Strange buscó la verdadera segunda dimensión, un plano de solo largo y ancho. Al carecer de profundidad, sus constructos pueden dividir cualquier cosa. Esa es la Deathmapa Razor, la navaja de Deathmapa, que fue creada por el hechicero supremo de la segunda dimensión. Cree que podrá diseccionar el orbe y lo ataca con ella, pero no tiene ningún efecto, ya que es devorada por el campo de destrucción. Wanda comenta que todo es posible. Normalmente eso la ayuda, pero ninguna racha dura para siempre. De repente, se da cuenta de que hay una grieta en el orbe, aunque su hechizo no pudo llegar hasta él, pero nota que el campo de destrucción vacila. Quizá, de algún modo, tuvo éxito. En eso, una voz grita que tengan cuidado los que están arriba. Alguien aparece a través de la grieta y comenta que lo logró. Inmediatamente comprende que está en el Great Above, lo grandioso de arriba. Al verlo, Wanda piensa que, en este juego de portales y teletransportadores, no es inusual que alguien aparezca de la nada. Ella rara vez se asombra, pero incluso para ella, un hombre que emerge intacto de un misterioso orbe de muerte es algo notable. El hombre cae sobre Wanda y le comenta que no fue su aterrizaje más elegante. Le pide que le permita disculparse, preguntando si así se dice, porque es su primera vez ahí arriba. Wanda le pregunta qué se refiere con aquí arriba. El hombre comenta que es genial que su encantamiento de Allspeak, todo el habla, funcione, y que este traduce para cualquiera que esté al alcance del oído. Algo que es muy útil cuando se da un salto de fe. Se presenta como Turin Sudba, el Quantumancer, el Quantumante, hechicero supremo del Quantum Realm, el reino cuántico, y agrega que se alegra de estar en una sola pieza. Wanda comenta que el azar disfruta sus giros. Se presenta como Wanda, hechicera suprema de este reino, y le dice que ha elegido un momento problemático para visitar, o quizás una bendición que lo haya hecho. Turin, mientras observa el orbe, comenta que puede ver que eso es un problema ahí, en el Great Above, y que es una pesadilla en su reino de abajo. Le explica que la Maniac Maw ha estado dormida por mucho tiempo, hasta hoy. Para ellos es un enorme geyser en el espacio. Wanda le cuenta que un mago dio su vida para descifrar su naturaleza y que la llamó la necropsia. Turin, mientras la ayuda a levantarse, le comenta que el orbe expulsa materia en bruto, pero, una vez activo, creen que se ralentiza si su boca está llena. Wanda, mientras conjura otro hechizo, piensa que Turing no muestra señales de engaño, pero su momento de llegada es demasiado conveniente, y habrá preguntas. Una vez que la Maniac Maw esté bien alimentada, mientras ambos atacan al orbe, Wanda le cuenta a Turing que la tierra que le arroja es súper densa, extraída de las subcapas del Flat World, el mundo plano. Comenta que será toda una comida, pero deben acabar con la destrucción, no solo ralentizarla. Turing le da la razón.
aunque todavía no sabe mucho sobre la Maniac Mo en ninguno de los dos reinos. Wanda le dice que, aún así, él acaba de llegar justo en el momento preciso. Turing responde que ahora la Maniac Mo está activa. Le pregunta si cree que él quiere esto, porque apenas sobrevivió al viaje de su vida y pudo haberse desintegrado. Agrega que ellos sabían que la Maniac Mo expulsaba materia, pero no de qué tipo. Y viéndolo desde aquí es obvio, la Maniac Mo destroza todo lo que puede en el Great Above y lo expulsa hacia el reino cuántico, molécula por molécula. Le cuenta que, cuando finalmente despertó tras siglos dormida, él investigó. Se sumergió en la Maniac Mo, invirtió su gravedad subjetiva y fue lanzado hacia arriba. Desearía poder contarle más, pero los orígenes de la Maniac Mo y su propósito son solo rumores y mitos. Wanda comenta que los rumores y mitos sobre una trituradora celestial deben ser terroríficos. Turing responde que el horror no conoce mayor enemigo que el conocimiento. Se acerca al orbe y lo examina. Wanda se preocupa, pero él le explica que solo la está analizando mientras está contenida y puede ver que el campo de energía se desgarra. Entiende que el orbe arroja los fragmentos que absorbe hacia microportales, como el que él atravesó. Luego retira la mano, mientras comenta que es misticismo cuántico, lo que él mejor sabe hacer. Pero la magia local, el bioma sobrenatural, le es desconocido, porque nunca ha estado en el Great Above. Wanda le pregunta cómo es eso posible si ella ha visitado el reino cuántico muchas veces. Turing responde que ha oído hablar de su visita a Trifa y que ha estado allí una vez. Para ella, el reino cuántico va más allá de lo microscópico, pero a escala es masivo y en gran parte inexplorado. Le pregunta cuántas personas existen aquí, cuántos átomos hay en cada uno de sus cuerpos. Y si puede imaginar eso, puede empezar a imaginar el tamaño relativo del reino cuántico y la amplitud de su deber de protegerlo. Wanda contesta que todo lo que ha visto, planetas y galaxias enteras, son solo una gota de agua en el mar. Añade que tiene muchas preguntas, pero esas son para después de que el peligro haya pasado. Mientras el orbe comienza a reaccionar, Wanda comenta que necesitan una estrategia, y rápido, porque no estará enjaulado por mucho tiempo. Turing contesta que si el orbe usa microportales para canalizar materia muerta hacia su reino, quizá él pueda sellarlos. Pero serían millones de portales, uno por uno, y necesitaría tiempo. Wanda le responde que tendrá todo el tiempo que pueda darle. Un encantamiento temporal ralentizará aún más a la Maniac Mo. Turing comprende que no lo hará para siempre, porque su hechizo seguirá siendo destruido. Wanda responde que aguantará el tiempo suficiente. Tiene que hacerlo, porque no abandonará a la gente de Londres. Turing comenta que algo le dice que ella nunca podría abandonarlos. Wanda responde que acaban de conocerse, se enfrentan a una amenaza antigua y desconocida, y aún así, él no duda de ella. Turing le pregunta por qué lo haría, pero de repente el orbe se libera. Turing le dice a Wanda que ese es el fin de su jaula de tierra y también de su encantamiento, y recién había empezado a cerrar sus microportales. Wanda le responde que tendrá tiempo, conjura algo y agrega que la Maniac Mo puede destruir la magia. Pero la Hexpike, la lanza Hex, no es un hechizo. Mientras golpea el orbe con ella, le dice a Turing que va a interrumpir el campo. Dominará su furia hasta que su trabajo esté hecho. Turing, mientras continúa cerrando los microportales, responde que sería un tonto si dijera lo contrario y le invita a cerrar las puertas. Mientras tanto, el cuerpo de Wanda comienza a reflejar el daño causado por mantener la lanza clavada en el orbe. Exclama que el campo está combatiendo la lanza. La realidad está en retroceso, pero le pide que no se preocupe por ella. Le pide que siga adelante y termine su trabajo mientras todavía pueda. Turing se concentra. Son 1 millón de microportales, pero su cerebro está encantado para la hipercomputación. Aguantará. Tiene que aguantar. Finalmente, indica que cerró el último, pero de repente el orbe genera un estallido de energía. Turing no puede creerlo. Sus portales están sellados y no debería poder funcionar más. De pronto, el orbe ataca a Turing. Wanda le pide que aguante, pero él le pide que se aleje, porque la Maniac Mo se está defendiendo. Si un solo microportal se abre, él será absorbido y destrozado. Su hipercomputación se está agotando y no puede mantener todos esos portales cerrados al mismo tiempo. Turing puede sentir la atracción. Se está desintegrando en pedazos. Cuando piensa que todo está perdido, ve que Wanda interviene y se alegra de seguir estando entero.
Wanda le comenta que el campo había caído y no había nada que protegiera al orbe de la lanza Hex. Turing le recuerda que le pidió que se mantuviera alejada, pero Wanda le dice que prefiere que sus amigos no sean desintegrados molecularmente. Ambos ponen los pies en el suelo y Turing le pregunta a Wanda si son amigos. Ella le responde que él se lanzó hacia lo desconocido y arriesgó su vida para defender un reino que nunca había visto. Ahora ese reino está a salvo, en la medida en que puede estarlo. No sabe si eso lo convierte en un amigo, pero le gustaría que así fuera. Turing responde que destruir un arma mítica, más allá de su comprensión, quizá sea la manera en que dos hechiceros supremos se conocen. Wanda admite que es nueva en el cargo y que le dicen que necesita conocer mejor las normas que vienen con él. Felicita a Turing por su misticismo cuántico. Es impresionante. No se parece a ninguna magia que ella conozca. Turing le cuenta que su predecesor perdió una mano lanzando la navaja de Desmapa, pero ella lo hizo con facilidad. Cualquiera que maneje hechizos de la segunda dimensión debería conocer el misticismo cuántico. Wanda le cuenta que ella descubrió la navaja en las notas de su predecesor y que la suerte tiende a seguirla. Turing le dice que a él también, y agrega que el anterior hechicero supremo ahí arriba no le salvó la vida. Ella lo hizo. Wanda responde que solo porque él cerró los microportales de la Maniacmo y evitó un desastre que podría haber engullido esa ciudad. Turing responde que es un invitado ahí y que solo estaba siendo educado, aunque olvidó el Sacred Gorbledot, el Gorbledot sagrado, que es la costumbre para los primeros encuentros. Mientras toma su mano, Wanda exclama que eso es un insulto y que no suena ni remotamente serio. Turing le responde que de donde él proviene, si no hay Gorbledot sagrado, podría desencadenarse una guerra. Como comentario, no tengo ni idea de qué es el Gorbledot sagrado. Quizá algún día Steve Orlando lo explique. Wanda responde que ella intenta evitar las guerras. Turing le responde que él también. Luego se sueltan y Turing le dice que esto ha terminado, pero no está resuelto. No pueden conformarse con el mito. Necesitan saber qué es realmente la Maniacmo, además de un arma apuntada hacia ella. Wanda le responde que no fue hacia ella, porque Londres no es su hogar y el Healing Sanctum es algo nuevo. Así como su gemelo, el Sanctum Divinarum, fue invocado desde la Tierra mediante magia elemental. Agrega que estos Sanctums son faros, canalizan la magia del plano terrenal. Pero, como hechicera suprema, ella debe tratar cada ataque de la magia como un ataque a sí misma. Turing comenta que algo le dice que eso son malas noticias para el atacante. Wanda responde que pueden ser simplemente malas noticias. Su familia, su hogar, su gabinete de asesores, todos están en peligro ahora que se ha mostrado, y necesita saber quién envió la Maniacmo. Turing comenta que deben examinar las piezas del orbe. Si averiguan el qué, podrían averiguar el quién. Comprende que los portales en el orbe son demasiado pequeños para verlos a simple vista, pero no para la interpsicometría. Hay magia tejida en pequeños canales dentro del metal. La posición del orbe cambia en el Great Above y puede desplegarse en cualquier lugar, pero sus portales llevan al mismo sitio en el reino cuántico. Tamo, las fauces, es hiperposición mística. Wanda comenta que, para ser un hechicero, casi lo hace notar como ciencia. Turing le responde que ella lo dice como si la ciencia y la hechicería estuvieran enfrentadas. Unir los dos es el núcleo del misticismo cuántico, porque ambos buscan las mismas verdades. Wanda lo acepta y agrega que quizá hay otras formas de alcanzar ese objetivo. Turing le pregunta si se refiere a un nuevo encantamiento o algún nuevo algoritmo eldrítico. Wanda contesta que no habrá hechizos, solo experiencia. Le revela que su amiga Carol, refiriéndose a Captain Marvel, la lleva a practicar tiro. El poder de Carol ha fallado antes, por lo que ella le exige que esté lista por si sus propios dones alguna vez lo hacen. Añade que solo le seguía la corriente, pero nunca pensó que usaría ese conocimiento. Turing le pregunta cuáles. Wanda le explica que hay marcas de estriado en los fragmentos del orbe, pero Turing le pide que se lo explique como para niños. Wanda le dice que lo hará una vez que sepa con certeza qué decir, y le pide que mire hacia arriba junto a ella. Turing no sabe qué debe mirar, y añade que también tienen cielos despejados en el reino cuántico. Wanda le repite que solo mire, sin observar con atención. Ella salvó el ojo de Agamotto del olvido, y ahora trabajan juntos. En su luz, todo queda revelado. Todas las fachadas, todas las ilusiones, todos los planos.
Le pide que mire con sus ojos de hechicero al plano astral. Turing lo hace, pero cree que el encantamiento de Allspeak no está siendo del todo preciso, ya que ellos lo llaman la Spectral Zone, la zona espectral. Le dice que puede verlo, usando las pupilas del príncipe Pudbrapta. Finalmente, alarmado, exclama que es enorme y le pregunta a Wanda, ¿qué está viendo ahí arriba? Sobre ellos, en el espacio, rodeado por satélites, hay una gigantesca nave en modo invisible, ubicada entre la Luna y la Tierra. No sé ustedes, pero para mí, tiene toda la pinta de ser un celestial en modo Transformers. Si aprecias lo que hacemos en Griose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Alan Valverde 7145. Wanda responde que está viendo sus miedos. Es un cañón orbital, escondido en el plano astral. La Maniac Mo hizo pedazos la magia, destruyó la infraestructura, acabó con vidas, por poco con la de él, y casi con la de ella. Finalmente, con lágrimas en el rostro, comenta que, a pesar de todo lo que costó detenerla, a pesar de todo lo que hicieron, no han derrotado el arma verdadera, solo sobrevivieron a la primera bala. Y se nos cuenta que, en el siguiente número, veremos aquellos que cortejan al cañón. Este número me dejó con sentimientos mezclados. Por un lado, me gusta que por fin la amenaza se sienta grande de verdad, no como otro problema mágico que aparece y se resuelve sin demasiado peso. La Maniac Mo arrasa con materia, magia, hechizos y vida, y eso pone a Wanda en una posición complicada. Pero por otro lado, siento que el número se detiene demasiado a explicar cómo funciona todo, como si necesitara justificar cada cosa con nombres raros, dimensiones, microportales y reglas nuevas. No me molesta que la magia sea compleja, pero aquí hubo momentos en los que pensé, ya entendí, sigamos. Lo mejor para mí está en la idea final. Todo ese esfuerzo de Wanda y Turing, toda esa pelea para cerrar portales y destruir el orbe, termina siendo apenas sobrevivir a la primera bala. El cañón escondido en el plano astral, entre la Tierra y la Luna, tiene una vibra enorme, como la Death Star de Star Wars, o Mogo de Absolute Green Lantern. Ahí el número me atrapó más, porque ya no solo estamos jugando con Dormammu o Catón. Turing me genera curiosidad, aunque todavía no diría que me ganó por completo. Tiene potencial, su misticismo cuántico puede abrir caminos interesantes, y su forma de hablar con Wanda tiene cierto encanto, pero también sentí que el número se estaba esforzando demasiado en presentarlo y hacerlo importante. Me hace recordar al aprendiz de Wanda, que murió en la serie pasada. No recuerdo su nombre, pero me caía bien. Turing me gusta más como aliado extraño, como posible amigo, incluso como alguien de quien todavía no conviene fiarse del todo. Eso sí, espero que no intenten llevarlo hacia un romance con Wanda, porque ahora mismo no hace falta, y podría quitarle fuerza a lo que sí importa. Se nota que Orlando quiere a Wanda y la entiende, aunque a veces, justamente por quererla tanto, parece que no se atreve a hundirla todo lo que podría. Aquí sufre, claro, casi se rompe sosteniendo la lanza Hex, pero todavía siento que podrían llevarla a un punto más oscuro antes de dejarla levantarse. Y lo de Carol, llevándola a practicar tiro para justificar que reconozca marcas de estriado. No sé, se me hizo raro. Es posible, pero no me sonó del todo a Wanda. En cambio, detalles como el Gorbledot sagrado, la mezcla entre ciencia y magia, y la escala absurda del reino cuántico, sí me dejaron con ganas de saber más. Ahora me pregunto, ¿cómo esto conecta con el Extinction King, el Rey Extinción? Si Turing será totalmente confiable, y si el próximo número de verdad se va a atrever a mostrar qué tan grande es ese cañón. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Griose Comics. Nos vemos allí.